vamos a retomar el contacto con el titular de la Estación Central de Policía de Bahía Blanca, el comisario Gonzalo Besos. Bueno, le reitero la pregunta, ¿cómo ven ustedes el delito en esta cuarentena en Bahía Blanca? Si con esta flexibilización del aislamiento sienten que están creciendo los hechos. Bueno, puntualmente a lo que usted me consulta, nosotros veníamos con un índice delictual pre-pandemia, ¿no? Con unos guarismos, con una estadística que más o menos se iba registrando mes a mes con los mismos guarismos. Cuando se empezó con el aislamiento y con pocas actividades que eran esenciales allá a fines de marzo, y inclusive se extendió también en abril, los delitos en general, sobre todo aquellos delitos contra la propiedad, hablamos de robos, hurtos o inclusive robo con armas, y accidentes de tránsito, bajaron mucho, tenemos una baja de un 30 a un 40% en algunos de ellos, inclusive puntualmente, por ejemplo, hablando de accidentes de tránsito, inclusive bajó más. Sí. Se llegó como a un piso en esto, y a medida que se fueron desarrollando las diferentes pasos de fases y aperturas, que hubo mayor circulación, esos guarismos fueron aumentando. No estamos con lo numérico desde antes de la pandemia, pero sí podemos decir que a medida que se han ido flexibilizando las salidas, los trabajos esenciales, y se ha eh, originado un mayor movimiento de gente en la calle, en la vía pública, estos números han ido en forma paulatina aumentando, sin llegar a los números anteriores a la pandemia, ¿no? Y esto les provoca preocupación, digo, porque es una curva ascendente. Cada vez flexibilizamos más, cada vez puede haber más delitos porque hay más gente en la calle. Sí, o sea, nosotros, a ver, la preocupación y la ocupación está, pero también nosotros miramos los números de, por ejemplo, el año pasado a esta altura, porque si uno va a contemplar únicamente marzo o abril de este año, con esta baja tan importante que está ligada estrictamente a mi modo de ver, de analizar la estadística, la reducción de oportunidad fue la reducción de oportunidad en cuanto a cometer el delito. Aquella persona que pretendía salir a cometer algún delito veía que la transitabilidad en las calles era nula, la gente no circulaba, no andaba, estaba en sus casas, permaneciendo en sus casas. Entonces aquel delito en la vía pública, no había prácticamente oportunidad para desarrollarlo, porque la gente que transitaba era muy poca, únicamente aquellas actividades esenciales, muchos de los comercios estaban cerrados, los comercios que estaban abiertos se trabajaba con poca gente en el interior y con colas afuera, entonces no era tan sencillo cometer algún delito, inclusive hasta deambular en la calle pensando, ¿no?, en cómo podría analizar el delincuente esta situación, y la escasa oportunidad ha hecho que los delitos hayan bajado. Pero no tenemos que dejar de el mismo periodo en marzo del año pasado o abril del año pasado como para no alertarnos demasiado o escandalizarnos y tener una mirada únicamente con los primeros meses de pandemia. Por supuesto que también estamos trabajando diferente en la actualidad a los primeros días del inicio de la pandemia, cuando teníamos muchos recursos utilizados al control del aislamiento o al control digamos, del cumplimiento de la cuarentena, y ahora estamos haciendo un poco más el trabajo preventivo en cuanto a lo delictual, ¿no? Comisario, ¿y cómo se está trabajando ahora? ¿Se están haciendo patrullajes? ¿Ustedes tienen personal suficiente o hay personal afectado a otras actividades? No, nosotros todavía tenemos un grupo importante de efectivos que están trabajando en algunas situaciones, como pueden ser, por ejemplo, los accesos a la ciudad. Sí.
algún personal que está también destinado a custodias en inmediaciones de los hospitales, por ejemplo, que eso fue puntualmente que ver estrictamente con la pandemia, pero que también son utilizados para tareas preventivas. Por ejemplo, nosotros lo que es los accesos a la ciudad, al margen del control de la gente que va entrando por una situación de la pandemia, también se trabaja en forma preventiva para saber que aquellas personas que ingresan, quién tiene antecedentes, quién no, si alguno registra algún pedido de captura o paradero, Sí, claro. controlar en los vehículos que circulan, que esté la documentación respectiva en orden. Lo mismo nos pasa con los distintos efectivos que tenemos, por ejemplo, trabajando en los rondines y inmediaciones del Hospital Pena, nos sirven también como faz preventiva para los negocios que están emplazados en sus inmediaciones. Entonces uno trata de optimizar ese recurso que está destinado a una cuestión para que nos pueda servir también para la otra faceta, ¿no? ¿Tienen personal, mucha cantidad de personal afectado por coronavirus? ¿Tienen personal policial que no pueda trabajar por estar infectado? Sí, nosotros tenemos 13 efectivos que le ha dado positivo y tenemos alrededor de 40 efectivos que están aislados, Eso afecta. producto de que han tenido producto que han tenido algún contacto estrecho o han compartido la guardia con los Claro. que dieron positivo. Por supuesto que es una situación que afecta, pero nosotros tenemos algunos efectivos de reserva como para poder ir supliendo en el caso que nos pasara, porque sabía que nos podía pasar. Digamos, teníamos como ejemplo otros países que le tocó vivir antes que nosotros esta situación de pandemia, y las personas que más afectadas estuvieron fueron aquellas que estuvieron trabajando en el área de salud y las que estuvieron trabajando en el área de seguridad. Son las que primero lo sufrieron y las que en mayor volumen se contagiaron. Así que previendo estas situaciones, con el personal que uno cuenta, con el personal que uno tiene, por supuesto, ha tomado algunas precauciones, y por ello es que no se nos ha resentido de una manera drástica como para decir que nosotros no podemos estar cumpliendo con nuestro trabajo o con nuestro objetivo. Hoy por hoy, con estos efectivos que tenemos infectados y en recuperación, y aquellos que están aislados, con el personal que tenemos, estamos pudiendo cubrir todos los servicios como lo veníamos cubriendo antes de que esto nos pasara. ¿Se sabe la situación del penal de Villa Floresta con varios de los internos afectados? ¿Qué pasa en las comisarías? ¿Hay detenidos? Y si hay detenidos, ¿cuál es la situación? ¿Hay alguno infectado? Nosotros acá en Bahía Blanca tenemos la comisaría sexta, la única que está habilitada en estos momentos para alojar detenidos. No tuvimos inconvenientes de contagio, sí. Estamos con ciertas medidas de bioseguridad en cuanto a las personas que van ingresando, con el tema de las visitas. Sobre todo se está trabajando mucho con ello, para que no tengan, digamos, contacto con personas que puedan venir del exterior, para evitar contagiarse, ¿no? Claro. Entonces, hoy por hoy el trato con la familia, y para poder cumplir con la normativa vigente en cuanto a que puedan tener contacto con su familia, es por teléfono, con carta. Así que bueno, estamos manejándonos con esta situación. Se ha hablado mucho con ellos, con los detenidos, entienden esta situación, y es cuidarlos a ellos y cuidarlos a los familiares también. Así que no hemos tenido inconveniente para ir manejándonos hasta ahora, digamos, suplir las visitas con llamadas telefónicas y cartas, ¿no? ¿Está superpoblada la comisaría sexta o está bien el cupo de detenidos que hay? No, nosotros en la comisaría sexta estamos teniendo mayor cantidad de detenidos que lo que deberíamos tener. Claro. Bueno, esto es un tema genérico, por lo menos en la provincia de Buenos Aires. No es un problema que venga desde ahora, la superpoblación, ¿no? Tanto en comisarías como en unidades carcelarias. Ustedes lo han expresado en distintos medios, en distintas oportunidades, pero bueno, tampoco es un tema que quiera explayarme demasiado yo, ¿no? Sí, seguro. Comisario, le agradecemos mucho la comunicación. No, por favor.